La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Más 5, 3 y 4. Dios bendiga a los que han venido por primera vez. Bienvenidos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 5:3 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio maravilloso que nos das de estar aquí con nuestros hermanos. Mira el esfuerzo de cada uno de ellos, Dios. Así también ves sus diferentes necesidades que hay en sus corazones, en su familia, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas nuestra vida con su presencia, como siempre, hablándonos, restaurándonos, edificándonos a través de su palabra. Pero te ruego, Señor, si hay alguno, Dios, que está pasando alguna situación difícil, quizás en la área espiritual se siente débil, fortalécelo, Dios. Quizás hay alguno, Dios mío, que hay tristeza en su corazón, Señor, aparta toda tristeza. Quizás hay alguno, Señor, que está quizás estorbado de salud, trae sanidad a través de su palabra, porque su palabra dice, Señor, que por sus llagas hemos sido curados, ya fuimos sanados, ya fuimos libertados. Pero ahora, Señor, confirma tu palabra, porque sabemos, Señor, que su palabra es viva y es eficaz. Señor, te damos las gracias porque usted no cambia, sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que aquí estamos en sus manos, Señor, para que usted sea obrando poderosamente como siempre lo sabe hacer. Gracias, Dios, gracias, Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dele palmas al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Puede tener la bondad de sentarse. Estamos, hermanos, todos los domingos en este horario de la mañana, tratando, hermanos, con la ayuda del Señor, de aprender de la palabra de Dios, aprender, hermanos, de ella, con paciencia. Y hermanos, sin prisa, ¿verdad? Sino tratando, hermanos, de encontrar la mayor claridad posible para poder, hermanos, darnos cuenta en realidad, hermanos, todo lo que nuestro Dios ha hecho con el único objetivo y propósito de bendecir nuestras vidas. Porque todo lo que uno encuentra, hermanos, en la palabra de Dios no es para el beneficio de Dios, sino para el beneficio de la humanidad, de nosotros como seres humanos. Ahora, hemos venido estudiando, hermanos, acerca de cómo, hermanos, lamentablemente toda la humanidad, hermanos, cayó en las manos, lamentablemente, de un nuevo dueño. Y ese dueño, nosotros hemos escuchado y hemos aprendido que ese nuevo dueño, hermano, fue el diablo, y sigue siendo el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, el que tiene el control, lamentablemente, de toda la humanidad. Pero en medio de toda esa humanidad, hermanos, desde el momento que esa humanidad decide, hermanos, cambiar o decide recibir a Cristo, automáticamente en tal persona, hermanos, se genera un milagro extraordinario. Por ejemplo, si usted me acompaña al libro de Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, mire lo que dice aquí la Escritura. Hermanos, le doy gracias a Dios, son muy gentiles ustedes, hermanos, y muy comprensibles, y le doy gracias a Dios porque son bien ordenados ustedes, hermanos, que vienen en la mañana, y Dios les recompense eso. Recuérdense que la casa es casa de
oración, y como tal se debe siempre, hermano, guardar ese respeto, ¿verdad?, a la casa de Dios. Entonces lo que estamos hablando, hermanos, es de cómo, ¿verdad?, toda la humanidad lamentablemente, hermanos, cayó en las manos de un nuevo dueño, a tal grado que no solamente tomó control de él como ser humano, sino que tomó control también de todas sus riquezas. O sea, fue un control total. Como el ser humano, hermano, cayó en las manos de ese nuevo dueño, hermanos, a través del pecado. A través del pecado. Pero cuando nosotros encontramos aquí, y vean lo que dice la Biblia, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Significa que aquí nos damos cuenta que a pesar de que toda la humanidad, a causa del pecado, ha caído, digamos, bajo control del maligno, a tal grado donde, hermanos, lo controla de manera total, controla aún su mente. Fíjense que un día de esto estoy tratando, con la ayuda de Dios, en este año que viene, en los medios de comunicación, hermano, ver historias o testimonios para poder tratar de, hermanos, instruir. Recuérdense que a través de los canales también se trata de que la gente se vaya, hermanos, despertando a través de un programa, a través de una predicación, a través de una enseñanza. Pero escuchaba, hermanos, un testimonio de un ex satanista que comentaba él que llegó a ser, hermanos, uno de los 12 apóstoles del diablo. Imagínense a qué nivel llegó este muchacho. A tal grado, dice, que tenía la capacidad de trasladarse, hermanos, al lugar que querían en cualquier parte del mundo. Y dice que eran capaces de, hermanos, infiltrarse en las iglesias y controlar las mentes de las personas. Imagínense qué nivel. Pero él, hermanos, él da también, hermanos, la claridad de la explicación, que no la mente de todos, sino de la mente de aquellos que son medios creyentes. La mente de aquellos, hermanos, que están con un pie adentro y un pie afuera. Dice que controlan sus mentes y empiezan, hermanos, a controlarlos, hermanos, de una manera, hermanos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que debemos entender es que el maligno, hermanos, el maligno no es cualquier cosa. Por eso de que cada creyente, cuando viene a Cristo, no debe, hermanos, dejar de orar, no debe dejar de ayunar, no debe de dejar, hermano, de estar involucrado en las cosas de Dios. Si usted se da cuenta, usted menos poquito se desconecta del Señor y de repente ya está pensando de otra manera. Ya usted ya no está viendo las cosas desde el punto de vista que las veía cuando usted estaba bien sometido a Dios. Ya de repente, de la nada, empieza a cuestionar las cosas. Tenga cuidado, no va a ser un demonio que le está tratando de controlar su mente. Y de repente ya vienen pensamientos que ya no quiere seguir adelante, que ya no quiere servir a Dios, que ya no quiere, hermanos, ni venir a la iglesia, a tal grado que se quiere cambiar de iglesia. ¿Qué significa? No es la iglesia el problema, somos nosotros del problema, porque hemos dejado de buscar de Dios, hemos bajado la intensidad. Entonces imagínense, si aún las personas que de alguna manera fueron iluminadas, estos seres malignos, hermanos, a través de principados y potestades, pueden controlar la mente y los pensamientos de las personas que no se someten de una manera plena al Señor. Ahora imagínense los que no han tenido la iluminación, los que no han recibido a Cristo, a órdenes de quién están. Eso lo vimos en estas semanas pasadas. Están a la voluntad de Él, dice la Biblia. Están a la voluntad del maligno. Pero aquí la Biblia nos da una parte maravillosa, que si yo como amigo, si yo como creyente vivo una vida a medias, dice la Biblia, que dice el cual los ha libertado. ¿Y quién es ese cual? Jesucristo, el Hijo de Dios. Significa que si hay una persona que de alguna manera, hermanos, al oír la palabra dice: ay, Dios mío, yo no sabía que era tan grave esto del poder de las tinieblas. Si esto es tremendo, hermanos.
Esto es tan tremendo donde hermanos, yo he escuchado, hermanos, testimonio. El papá, hermanos, bueno, puedo decir, hermanos, mi suegro, el papá de mi esposa. Dice mi esposa que el papá, hermanos, leyó algunos libros e hizo pacto con el diablo, que el Señor lo reprenda. Y hermanos, si el diablo le había dado poder a tal grado que la mujer que él quería, hermanos, se la llevaba. Solo, hermanos, con el poder de la mente. A tal grado dice que había llegado a tener poderes. Mi misma esposa da testimonio, hermano, de que su papá, hermano, si había una mujer que se le ponía loca, era capaz, hermano, de desnudarla delante de la gente. El poder de las tinieblas existe, hermanos. Pero lamentablemente el ateísmo dice: no, esa es mentira. No, hermano, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Así como existe la luz, también existen las tinieblas. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos? Según la historia del testimonio, hermanos, del papá de mi esposa, que el diablo le dio, hermanos, mucho, porque hay diferentes ramas. Dios le bendiga, siguen llegando. Hermanos, le dio diferentes, porque hay diferentes rangos y áreas donde, hermanos, los poderes de las tinieblas le da. Pero en ese pacto que le dio, hermanos, al papá de mi esposa, le dijo que solo hasta los 30 años iba a vivir. Que solo a los 30 años iba a vivir. ¿Por qué? Porque el diablo no anda jugando, hermanos. El diablo no está jugando, el diablo está serio. Hermanos, él no pide, él demanda, él da órdenes. O sea, la diferencia es que en el evangelio Dios nos dice: vengan, hijos amados. O sea, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios con misericordia. Por eso nosotros, hermanos, agradezcamos este amor de Dios, pero valoremos ese amor tan grande ese amor que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para salvarnos. Según la historia, dice que cuando llegó, hermanos, el papá de mi esposa a los 30 años, sentía él ya, y unos libros que él tenía, dice que iba y los quemaba. Se iba a la montaña y los quemaba, y ahí veía que se quemaban, y cuando llegaba a la casa, ahí estaban los libros de nuevo. Imagínense. Se le metía fuego, iba y hacía un montón de cosas, hermanos, con cosas de la parroquia, hermanos, del catolicismo. Y ahí aparecían los libros, no se quemaban. Y hermanos, a tal grado donde llegó un momento donde, hermanos, dice que lo quisieron meter a la iglesia y no podía entrar. Que hubo un familiar, dice, que le dijo: ¿sabes qué? No puedo entrar. Se fue el otro, entró el otro, y dice que el otro lo jalaba para adentro. No entraba, hermanos. ¿Y sabe qué? No pasaron los 30 años cuando el diablo lo mató. Hermanos, es tremendo. Es tremendo. O sea, hay mucha gente que juega, hermanos, juega. Por ejemplo, imagínense, todas aquellas personas en los medios de comunicación, en la mayoría de medios de comunicación, hermanos, ahí están los brujos. Ahí están los hechiceros, esos que dicen que tiran las cartas, que hacen esto, que hacen otro. Hermanos, son parte del reino de las tinieblas. Y uno a veces, hermano, pasa y, hermano, y ni aún viendo no se dobla de rodillas, no busca del Señor. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y vienen peores, pero hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Este es tiempo de buscar del Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué significa? Cada creyente, al saber estas cosas, no debe tener ningún contacto con este tipo de gente. Porque hay muchos cristianos, hay muchos creyentes, hermanos, que juegan con estas cosas. Y hermanos, y está medio caído, y ahí le está llamando al brujo. Ahí está visitándolo, ahí está haciendo cosas. No se puede, hermanos. Aquí la Biblia dice: el cual nos ha libertado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Significa que aunque la humanidad esté en las manos del diablo, si le pide perdón a Jesucristo, sale del reino del diablo y es trasladado automáticamente al reino de Dios, el Dios de la luz, Jesucristo. Significa que nosotros allá estábamos.
Yo mismo he testificado que yo en mi ignorancia, supuestamente religioso, supuestamente, hermanos, católico, yo visité lugares de brujería. Y yo me arrodillé en un altar del diablo, hermanos, y hice un sacrificio en un altar de los demonios, porque ese es altar de demonios, hermanos. Pero en aquella casa, una casa rara, era, hermanos, así, oscuridad y velas por un lado y otro. ¿Por qué fuimos ahí? Porque nosotros en el hogar, hermanos, ya no encontrábamos salida. Y la gente, y una persona, digo, por allá está una persona que es buena y es magia blanca. No hay magia blanca, es el mismo diablo. No es cierto. Y yo fui ahí, hermanos, fuimos. Yo fui el primero, hermanos, que me arrodillé, y luego nos arrodillamos juntos. Y estaba el altar encendido. Ahí estaba, hermanos. No le puedo decir qué oración hice, no le puedo decir qué palabras dije, pero aquella persona me dijo: repite esta oración. Ahora la pregunta sería: ¿a quién cree que hice esa oración? ¿Usted cree que la hice a Dios? ¿Usted cree que la hice a Jesús? ¿Usted cree que la hice al Espíritu Santo? ¿Usted cree que la hice a algún ser bueno? Hermanos, la hice al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero como lo hice en ignorancia, Jesucristo me perdonó y me libertó para que ahora anuncie el Evangelio de Jesucristo. No sé qué oración hice, pero me acuerdo que, hermanos, a aquel hombre le voló la cabeza a una palomita. Y yo agarré aquella palomita, y mientras decía aquella oración, yo rociaba la sangre en aquel altar encendido. Ya se imagina a quién estaba invocando, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento, hermanos, me lleva el chamuco, hermanos, a donde estuviera? Mucha gente a veces ignora, hermanos, el por qué. Uno dice: ¿y por qué pasan tanto evangelio? Solo uno sabe de dónde viene, hermanos. Solo uno sabe, hermanos. Y si no lo mató el diablo, hermanos, cuando uno estaba allá separado de Dios, ¿cuánto nos va a detener ahora que tenemos a Cristo? Porque la sangre de Cristo nos ha libertado. La sangre de Cristo nos ha dado vida para, hermanos, testificar del poder de Dios. Entonces cuando uno, hermanos, participa de esas cosas, uno, hermanos, es hecho cómplice de todas las fechorías que ellos hacen. Por eso es que la Escritura es bien clara y dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No está jugando, hermanos. El otro día, hermano, daba testimonio, no sé si ha venido, hay una hermanita que, hermanos, un día en ignorancia viniendo a la iglesia, hermanos, se le ocurre, hermanos, llamarle a un brujo. Y le llama, hermanos, y le llama y le dice el brujo que la va a ayudar y que le mande una cierta cantidad de dinero. Y a la hora de las horas la viejita ya no quiere, no, mejor se echa para atrás. Hermano, le llamó y le dijo: aquí las cosas son serias, le dijo. Así de que aquí seguimos adelante con el trabajo que tenemos, le dijo. No, le digo a ella, no, le digo, aquí, le digo, nosotros no estamos perdiendo el tiempo, le digo. Aquí vamos a seguir adelante con el trabajo que nos digo. Y si no, mire aquí, le digo, sin nada, ya la había encontrado en las redes sociales y le mandó una foto. Aquí la tengo ya, le dijo. Ahí estaba la foto ya. Ahí tenía la fotografía de la hermana ya. Bueno, digo yo hermana, ¿verdad? Pero imagínense en ese detalle, hermanos. Y la hermana vino temblando y me enseñó el video, hermanos. Y aquella persona, cuando ella se echó para atrás, hermanos, declaró esa alma para el diablo. Y con aquella fotografía, digo, pongo a Julana de tal, y allí estaba el video. Y me enseñó invocando, hermanos, los espíritus y diciendo: le entrego a ella, entrego su familia, entrego su descendencia a la maldición. Imagínense, hermanos, una sola llamada. Hermanos, el reino de las tinieblas, eso no es así como nosotros, que al Señor le prometemos y no cumplimos. No, al diablo, hermanos, si le promete, tiene que cumplirle.
Hermano, ahí estaba la hermana y le dije yo: no se preocupe, reconcíliese con Dios y aprenda de ahora en adelante y cúbrase con la sangre de Cristo, porque más poderoso el que está con nosotros que el que está con el mundo. Y ahora en el nombre de Jesús vamos a reprender a ese diablo. Pero ¿qué necesidad hay? Si uno ya no tiene necesidad de estar viendo, hermanos, que le tiren las cartas. Por eso es que en el hogar cristiano ya no tienen que jugar cartas, ya no tienen que jugar lotería. Hay hermanitos que todavía juegan la chalupa, el bandolón, el violoncillo. No seamos locos, hermanos. No, hombre, hermanos, no. Dice aquí la Biblia: el cual os ha trasladado del reino de las tinieblas. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas chiviábamos. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas tirábamos dados. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas jugábamos cartas. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas participábamos de todas esas obras del diablo. Pero ahora ya no. Ahora hemos sido libertados por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo hemos sido libertados. Porque aquí el verso 14 dice el verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Significa que Dios nos ha redimido a través de su sangre y nos ha perdonado los pecados. Entonces significa que ese dueño que tomó control de toda la humanidad, hermanos, se adueñó de todos a causa del pecado. Pero ahora que nosotros hemos venido al Señor, ahora no hay temor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida está en Dios. Significa que se traslada, ¿verdad? Estamos allá en las tinieblas y nos traslada a Dios en la área espiritual al reino de su Hijo. Entonces desde ahí entonces uno pelea y el diablo trata de sacarte de ahí, trata de sacarte. ¿Cómo? Poniéndole desánimo, poniéndole tristeza, poniéndole a usted, hermano, pensamientos raros para que usted no siga buscando al Señor. Pero usted, como sabe la verdad y usted sabe que el Señor lo ha libertado, usted se esfuerza cada día a luchar intensamente por permanecer en el Señor. Porque el plan del enemigo no es otro, sino darle vuelta a los creyentes. Una vez le preguntaron y le dijeron: ¿y por qué no vas a las cantinas? No, dijo, de allá para qué voy, los días son míos, dijo. O sea, en la iglesia es como los medios cristianos. Eso no, ¿para qué lo van a andar molestando? Si son de él. O sea, los que andan persiguiendo es a los verdaderos, aquellos que están sometidos a la voluntad de él, aquellos que han entendido el evangelio. Pero una persona media, no, hombre, ¿qué va a andar siguiendo el diablo a un hermanito? Imagínense que vive en pecado. Si a través del pecado, esa persona, hermanos, el dueño es del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque la misma Biblia dice: y todo el que hace pecado es del... Está duro eso, hermano. Así es que no haga pecado, hermanito. Si está haciendo pecado, reconcíliese y arregle esa vida. Porque usted está en pecado, es del diablo. Y si es del diablo, no va al cielo. Y si es del diablo, va a ir al infierno. Pero si ese pecador se arrepiente y cambia, si ese pecador se reconcilia, hermano, Dios le perdona, lo limpia de todo pecado y puede entrar al cielo. Si Cristo viene hoy mismo se va para el cielo. Pero el pecado, la Biblia dice, es del diablo, ¿verdad, hermanos? Entonces hay una parte acá, hermanos, en Primera de Juan, solamente estoy hablándoles acerca de la oportunidad, ¿verdad?, que el hombre tiene. Y miren lo que dice la Biblia, Primera de Juan, hermanitos, el capítulo número 5 y el verso 18, muy popular este versículo. 5:18, Primera de Juan. Gloria a Dios. Dios quisiera que si fueran todos hermanos como ustedes, hermanitos. ¿Quién no quiere pastorearlos así, verdad? Bien tranquilos. Hay hermanitos que hasta la lengua le saca a uno, hermano. Hay hermanitos que son bien tremendos, hermano. Se le ponen así a uno. Es tremendo, hermano. Mira cómo resisten mucho, hermanitos, resisten mucho la palabra de Dios. Pero qué bueno que usted, hermano, está convertido a Cristo. 5:18, como dice 1 Juan 5:18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, en otras palabras, que ha recibido a Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda
Y el diablo no le toca. ¿Por qué? Porque Dios lo cuida, Dios lo protege. Dele palmas al Señor. Pero como fruto, ¿por qué no le toca el maligno? ¿Por qué? Porque es de Dios. El mismo Dios le guarda. Y lo que tiene que hacer el hombre es no pecar. Pero ahora veamos lo contrario. Y si el hombre peca, ¿qué va a pasar con el maligno entonces? No solamente le toca, desayuna con él, almuerza con él, cena con él, se acuesta con él, amanece con él. O sea que donde vaya, ahí anda el diablo. Por causa del pecado. Entonces, pero como usted ha nacido de Dios, usted se guarda, no practica el pecado, no peca. Y ahí el hombre no se quiere casar. Y allí llega de repente tocando allí, hermanos, el aposento. Ya te dormiste. Apártate de mí, Satanás, le dice la viejita. ¿Por qué? Porque sabe que si peca, se convierte en hijo de aquel feo, hermanos. O sea, no es fácil. Hey, pero mira, mi amor, no reconciliamos en la iglesia. No, Señor, reprenda al diablo. No, mientras no arreglemos esta situación, yo ahorita he puesto una doble tranca y no te voy a meter. Tengo un chucho también con los colmillos de afuera. O sea, se amarran los pantalones el hermanito y la hermanita se amarra los pantalones. Y hermano, ¿y ve qué hace? ¿Por qué? Porque mientras se mantenga en Dios, mientras se mantenga sin pecado, es de Dios y el Señor le guarda y el maligno no lo toca. El diablo no puede tocarlo. El diablo no puede tocarlo. Pero ya cuando peca, venga ese chiquitito, ahora es mío. No, hombre, hermano, está duro. Ahora me pertenece, véngase. Imagínese, hermano. Le pregunto algo así humanamente, hermanos. ¿Cuántos minutos, cuántas horas usted estaría con su enemigo y saber que ese enemigo lo único que quiere es matarlo? Lo único que quiere es destruirlo. ¿Cuántos minutos usted, hermanos, estaría con ese enemigo? ¿Sería capaz usted de dormirse? No, le digo que no se duerme. No, hombre, si una vez yo me acuerdo cuando era cristiano, hermanos, llegué medio bolo yo, hermano, medio raro, ¿verdad? Siempre llegaba bolo. Llegué borracho, hermano. Y usted sabe, el bolo llega haciendo bulla, llegando haciendo bulla. Me dijo, viene bien feliz, va, me dijo. Sí, le dije, me acosté, me dejó que me quitara toda la ropa y todo. Y ya me quité el pantaloncito, la camisita, ya me quedé nomás en el traje de Aarón, nada más. Y allí me acosté yo, ¿verdad? Ya ratito, me jala la cosa, vaya, me dijo, levántese. Y me dice, vaya, me dijo, ahora cumpla sus deberes. ¿Cuáles deberes? Le digo, pero con un gran cuchillo que hacía, mire. No, hombre, hermanito, no me quedó de otra. Me fui en una esquinita, hermano, en una esquinita así, donde así. Allí me quedé en la esquinita y así, mire. Así estaba, no, espérate, le decía, espérate, cálmate. No, hombre, hermanito. ¿Usted cree que, hermano, se va a dormir alguien cuando está viendo que alguien lo puede destazar? Y imagínate, la gente escuchando, hermanos, que estando en pecado está con uno que es asesino de naturaleza, que su plan solamente es matar, que su plan lo único es destruir, que su plan lo único es hacer mal. ¿Por qué vivir en el pecado? ¿Por qué vivir en esa vida? Hermano, le digo que esa noche, hermano, ya era de madrugada, no cerré los ojos, hermano. Ahí de repente cerraba uno, no cierre ni uno, me decía, me pegó el puñón. Y ahí, no, hombre, hermano, se me fue la violencia que llevaba, hermano. Se me fue la gran bulla, hermano. Si era grande el cuchillo, hermano, no, digo, con este me pasa hasta el otro lado. No estaba fácil la cosa. Entonces lo que quiero que usted entienda es de que nosotros, como no lo vemos, como es espíritu, pero aquí la Biblia habla, hermanos, que si uno se cuida, si uno se mantiene, si uno se guarda, ese Dios es poderoso para bendecirlo, para guardarlo, hermanos, porque Dios es bueno, hermanos, porque, hermanos, Dios es tan poderoso que Él desea guardarnos, protegernos, y la única manera que nos ofrece Dios protección es cuando nos apartamos del pecado y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador
Señor, entonces Él promete guardarnos y proteger nuestra vida, ¿verdad? Ahora, entonces significa que cuando uno entonces ve esto, entonces toda la humanidad cayó, hermanos, en las manos del maligno a través del pecado. Y Él controla la mente, controla las acciones, Él toma control completo sobre esa persona. A tal grado, mire, a tal grado, donde quiero que me lea Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, por favor. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Y el versículo número 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, aquí viene lo bueno, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos, hermanos, que el enemigo no solamente logró, hermanos, Satanás, repito, a causa del pecado, hermanos, no solamente apareció como amo y dueño, hermanos, no solo como dueño de todo el mundo, sino como príncipe, como gobernante, según lo que dice San Juan 12:31, ya lo vimos la semana pasada, y dominó el mundo, llegando a ser hasta el Dios de este mundo, según lo que dice 4:4, segunda de los Corintios, el Dios de este siglo. Ahora, cuando llegamos a Apocalipsis 13, nos habla que adoraron al dragón porque había dado autoridad a ese monstruo, y adoraron al monstruo diciendo: ¿quién como este? ¿Quién como la bestia? ¿Quién como este monstruo? ¿Quién podrá luchar contra él? ¿Quién fueron esos que lo adoraron? Todos aquellos que no tienen a Dios. Significa que si no adora a Dios, hay otro a quien adora. Si no sirve a Dios, hay otro a quien sirve. ¿Por qué? Porque solamente hay dos poderes, solamente hay dos dioses: el Dios fiel y verdadero, el Dios por el cual han sido creadas todas las cosas, y el Dios de este siglo. Significa que los que aceptan a Cristo adoran al Padre en espíritu y en verdad, adoran al Creador de todas las cosas. Pero el que rehúsa creer en el Dios fiel y verdadero está, hermanos, abierto a adorar a Satanás. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, en el tiempo, recuerden que aquí ya es, en el capítulo 13 nos habla ya del tiempo cuando ya la iglesia sea raptada. Y aquí ya la iglesia ya se fue, en Apocalipsis 13. Aquí ya la iglesia ya está en el cielo. Recuerden que dijimos que por ahí en el capítulo 4 Juan vio una puerta abierta en el cielo, y de allí no se vuelve a ver la iglesia hasta allá más adelante, hermanos, allá entre los capítulos 19 y 20, por allá se encuentra ya la iglesia en el cielo.
Entonces tú en el tiempo de la gran tribulación, significa que toda esta gente que se queda en la gran tribulación es aquella gente que dice: a mí no me hablen del evangelio. El evangelio es para vagos. Los pastores, dice, se roban los diezmos. Los pastores hacen esto. Los predicadores son falsos. Hermanos, puede ser que quizás sean algunos de ellos, quizás sean, pero hay algo verdadero, es de que aquel hombre quizás no sea tan íntegro, pero hay un Dios fiel y verdadero, que Él sigue siendo Dios, que Él no cambia, Él no miente, Él es verdadero. Por eso es a Jesucristo a quien se le debe dar la gloria y la honra. Pero usted le da cuenta, en este periodo de la gran tribulación, dice la Biblia en la parte final del verso 3, hermanos, dice, el verso 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Se acuerda, hermanos, qué decía Jesús hace 2000 años cuando estaba en la tierra? Que toda autoridad la había recibido del Padre. Y que Él no hacía nada por sí mismo, sino que todo lo que hacía era obedeciendo a lo que el Padre le había mandado que hiciese. ¿Sabe qué encontramos aquí? Que la gente, dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira para que crean al error, para que crean a la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Y si es padre, significa que hay hijos mentirosos también. No vaya a estar que lo esté pastoreando un mentiroso a usted, que la vaya a estar pastoreando una mentirosa, y que usted al final, hermanos, termine ahí, hermanos. No, hermanos. Por eso es de que uno debe orar y ayunar para que la verdad de Jesucristo, como les digo, conocerán la verdad y la verdad los libertará, la verdad los hará libres. Pero aquí habla la Biblia, dice la parte final del verso 3, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sabe qué significa? Que este engendro de Satanás llega a tal grado que muere. Y sabe, hermanos, este hijo del diablo resucita, y cuando resucita se maravilla toda la tierra. Y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Porque el diablo, hermanos, copia todo lo que es verdadero, él lo copia. Por eso de que hay muchas religiones, lo que es la renovación carismática, hermanos, es una réplica del verdadero evangelio, pero no es evangelio, es el mismo catolicismo. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero adora solamente a un Dios, no adora a nadie más, sino al Padre, el Hijo del Salvador del mundo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces dice que el dragón le dio toda autoridad. ¿Quién es el dragón? El diablo. El diablo. Como decía alguien, ¿verdad? ¿Cómo crece, verdad, lo del demonio? Decía alguien, ¿verdad?, que allá en el libro de Génesis era una colibrita y ahora un dragón. Aleluya. No ande jugando con el pecado, hermanito. Usted puede ser una lombricita ahorita, convertido en un gran lagarto, un gran animal ponzoñoso, hermanos. Porque lo del diablo se extiende como un cáncer, crece, hermanos. Entonces aquí dice la Biblia: y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia. Imagínense. Significa que aquí este hermano está como un Dios. ¿Y a dónde era que quería levantar su trono? Allá arriba, en el cielo. Ahora, por causa del pecado, se ha
convertido en el Dios de los incrédulos. Les ha cegado el entendimiento, y en el periodo de la gran tribulación, hermanos, la humanidad lo adorará, pero ahí verán muchos caídos que van a decir: ese es el diablo. Escuchamos por la televisión que dijeron que ese era el diablo. No lo adoren. Entonces dirán todos estos: ¿a dónde está? Tráiganmelo. Y lo traerán, y allí es donde le dirán: ah, tú eres seguidor de Cristo, ¿verdad? Vuelen la cabeza. Allá anda otro, tráiganlo, la guillotina, vuelen la cabeza. ¿Por qué? Porque ahora somos salvos. ¿Somos salvos por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz, por la sangre que Él derramó en la cruz. Pero en la gran tribulación, si la persona quiere alcanzar la salvación, tiene que sacrificar su propia vida. Imagínense, si aún ahora, hermano, una espinadita que nos demos con un espino de gran chigazón que nos pega. Y al ver ese gran machete, hermanos, que le mete la cabecita aquí, ¿niega al Señor o se mantiene? ¿Y qué me van a hacer si lo niego? Vas a ser mío. Y ya. No, yo no lo niego, vuelen la cabeza. Y hay un montón de cabezas que han ido. Imagínense cuántos, cuando usted, a eso vamos a ir llegando en este libro de Apocalipsis. Van a ser miles y miles y millones de decapitados por la causa del Evangelio. Pero ¿quiénes fueron esas personas? Todos aquellos tibios que se quedaron, todos aquellos que no le pusieron seriedad a lo del Señor. Será duro, hermanos. Entonces este enemigo, aquí lo vemos, hermanos, que se adoran al dragón y adoran también a la bestia, al anticristo. ¿Sabía usted? Imagínense qué tremendo. Si de alguna manera el maligno, hermanos, imita lo verdadero, imita lo de Dios, ¿por qué cree que lo imita? Porque el diablo sabe que es la verdad. Y yo no entiendo cómo es que hay tanta gente torcida ahora, hermanos, en las ideas de ese sectarismo. Solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Otros, solo Jehová. Cuando aún el mismo diablo tiene su propia trinidad. ¿Sabían ustedes que el diablo tiene su trinidad diabólica? ¿Quién es la primera persona de la Trinidad divina que nosotros adoramos? No que adoramos tres dioses, un solo Dios que se manifiesta en la primera persona del Padre, la segunda persona el Hijo y la tercera persona el Espíritu Santo. Ahora el diablo también tiene su Trinidad diabólica. ¿Quién es la primera persona de la Trinidad diabólica? El dragón, o sea, el diablo. Y la segunda persona de la Trinidad diabólica, la bestia, el anticristo. Y la tercera persona, la Trinidad diabólica, ¿quién es? El falso profeta. Imagínense, si aún el diablo, hermanos, tiene su trinidad, ¿cómo, hermanos, estas personas van a andar peleando esto, hermanos? Es que no les ha merecido. ¿Y quién les ha cegado el entendimiento? El diablo, que el Señor reprenda. Pero gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria sea al Espíritu Santo por darnos la revelación de la verdad, hermanos, y saber que en toda la Biblia habla de un Dios, de cómo se manifiesta nuestra vida. Significa que no hay donde perderse. No hay, hermano, donde, hermano, desubicarse. Entonces es triste y es lamentable aquí, porque, hermanos, aquí vemos cómo, hermanos, adoran al dragón, hermanos, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia y dijeron: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra él? En otras palabras está diciendo la gente: no hay otro como él. No hay nadie que lo pueda vencer. Y toda la humanidad caerá tendida, sin darse cuenta, adorando al vivo diablo. Significa que si no adora a Dios, hay otro a quien adora. Entonces por eso nosotros debemos de darle gracias al Señor, hermano. Dele palmas al Señor por estar en el que es, el que era y el que ha de venir. Significa que, hermano, Dios es fiel y Dios es verdadero. Entonces ahora, cuando uno lee entonces el libro acá, en el versículo número 3 del libro de Apocalipsis 5:3, ahora entiende por qué, donde Juan dice: ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
podía abrir el libro ni aún mirarlo. Significa que hablando de toda, hermanos, esta vida de tristeza, de desgracia, donde la humanidad se encuentra, no hay nadie que tenga la capacidad de, hermanos, de poder decir que podía, ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera llenar, hermanos, los requisitos necesarios para rescatar la humanidad del poder del reino de las tinieblas. No lo había. Entonces por eso es de que Juan en el verso 4 dice: yo lloraba. O sea, Juan lloraba porque él decía: si no hay nadie, entonces estamos, como dice aquel, estamos fritos. Si no hay nadie, no hay esperanza. Si no hay nadie, entonces ¿quién nos podrá ayudar? Pero fíjate que hay algo maravilloso entonces. Es de que si no había nadie, pero había una ley, y voy a tocar esto breve, hermanos, y es el libro de Levítico, capítulo 25, como el Antiguo Testamento. Hay una ley acá, capítulo 25, y es de que de todos modos existía la ley de que otro pagara por el pobre, algún familiar rescatase sus bienes. El libro de Levítico 25 y 24. Significa que hermanos, en que no había, recuérdense que la semana pasada o hace un par de semanas hablamos de la propiedad, cuando se le dijo a Jeremías, y que había dos cartas. Estaba una que estaba, hermanos, guardada, segura, y quedaba otra abierta para cualquier transición. O sea, ¿se acuerdan de eso que leímos en Jeremías, hermanos? Por eso es importante que usted venga. Si hablamos de las dos cartas, de una que estaba sellada y segura, en un lugar seguro, y estaba la otra que estaba abierta. Entonces ahora significa entonces que hermanos, toda la humanidad cayó en las manos de ese nuevo amo, de ese nuevo dueño. Pero existía la ley de que otro pagara, hermanos, por el pobre, algún familiar, y pudiera rescatar sus bienes, que dice 25:24 del libro de Levítico. 25:24 dice de la manera siguiente: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más cercano, más próximo, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Mire qué maravilloso. Quiero que ponga atención a esto, porque esto va a ser bien profundo, hermanos, en lo que viene. O sea, que no se olvide que cuando a Jeremías le vende aquella propiedad, le dice: tú eres el único que puede comprar esta propiedad, porque tú eres el familiar más cercano. ¿Qué significa? Que la tierra que Dios le dio a Israel era dada a perpetuidad. ¿Qué significa perpetuidad? Que siempre debería de estar en la familia. Entonces, pero si llegaba un momento donde empobrecía a alguno y tenía que vender la tierra, entonces podía algún familiar más cercano venir y rescatar y, hermanos, comprar esa tierra para que aquel no perdiera su herencia, Entonces el libro de Levítico dice acá, en el verso 25, dice: dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, o sea, de su herencia, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Significa entonces que a pesar de que toda la humanidad, de alguna manera, a través del pecado, fue vendida y cayó en las manos, hermanos, de un nuevo amo, de un nuevo dueño, no se alegre por este versículo. Da una luz de esperanza, que puede aparecer otro pariente más próximo, que puede rescatar, que puede hacer el rescate, que puede pagar el precio, hermano, de esa propiedad que tenía, y rescatarlo y rescatar sus bienes. Entonces ahora entiende por qué es
de que Juan en Apocalipsis 5:3, al oír que no hay ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora se cuenta por qué lloraba. Porque decía él, si nadie puede abrir el libro, si nadie puede ver lo que está ahí, entonces ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién va a ayudar a la humanidad? No hay nadie. No había un pariente próximo, ni en el cielo, ni en la tierra. No había nadie que pudiera. Pero luego dice, cuando sigue leyendo, pero vi al león de la tribu de Judá que venció, y le dice, lo vi de pie, el cual es digno de gloria, de alabanza y de exaltación. Aleluya. Qué maravilloso, ¿verdad? Significa que no había nadie, ni en el cielo, no había, hermanos, ningún patriarca, no había ningún sacerdote, no había ningún rey, no había ningún apóstol, no había ningún pariente cercano. Ahora entiende por qué adoramos a Jesús, por qué bendecimos su nombre, por qué predicamos, por qué estamos en la iglesia, por qué venimos a adorarlo, porque Él es el que nos rescató. Por eso no venimos a mascar chicle a la iglesia. Por eso no venimos a abastecer a la iglesia. Por eso no venimos enojados a la iglesia. Venimos llenos de alegría, llenos de gozo. Porque aquí dice la Biblia, hermanos, ¿sabe cuando hablamos que la tierra, las promesas habían sido dadas por el Señor para siempre? Las promesas que Dios ha dado a la humanidad no son temporales. Las promesas que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes, amados hermanos, no son temporales. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas y son eternas. Significa que quizás usted por ahí, quizás cayó en las manos de ese nuevo dueño. Quizás por ahí, hermanos, el enemigo lo durmió. Pero lo bueno de todo es que dice, busquen un pariente próximo, alguien cercano, para que pague el rescate, para que los pueda rescatar. Se necesitaba encontrar a alguien. Significa que es ahí lo maravilloso, cuando hace más de 2000 años apareció Jesucristo, el Hijo de Dios. Apareció Jesús para rescatarnos, para darnos vida, y una vida llena de abundancia. Mucha gente dice, ¿y por qué es que son así? Puede ser que yo no sé, ¿por qué se aceleran? ¿Cómo no nos vamos a acelerar, hermanos? Si estamos llenos de felicidad, estamos llenos de alegría, estamos llenos de gozo, porque estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos apartados, estamos en el reino de las tinieblas. Pero bendito sea el Padre que envió a su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para darnos alegría, para darnos libertad, para darnos paz, para darnos aliento, para darnos fuerzas. Significa que lo que está diciendo, dice, por tanto, para cualquier terreno que ustedes tengan en propiedad deben, dice, conceder a los dueños anteriores el derecho de volver a comprarlo. Significa que está diciendo, si uno de tus compatriotas se queda en ruina y te vende alguno de sus terrenos, su pariente más cercano podrá venir y rescatar lo que su pariente había vendido. Significa entonces, hermanos, que cuando el ángel exclamó y dijo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En Apocalipsis 5:2 debe entenderse de esto, que el digno debería ser un familiar a la humanidad, para poder rescatar a la humanidad de la esclavitud de Satanás, y juntamente con él rescatar todas sus riquezas. Debería ser uno que debe identificarse con el hombre. Por eso de que Dios vino y usó el vientre de María para en todo tomar cuerpo humano, para poder identificarse con nosotros, pero sin mancha, sin arrugas, sin pecado, para libertar nuestra vida, para regalarnos vida eterna, para darnos una herencia perdurable en el cielo, en todo. Por eso de que él, siendo rico, se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Significa que, en otras palabras, hermanos, no había nadie digno. Debía ser un familiar que estuviera de alguna manera relacionado a la humanidad,
para poder rescatar a la humanidad de la esclavitud de Satanás y juntamente con él rescatar sus riquezas también. Imagínense, hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que nadie puede saquear su casa si antes no lo ata, si antes no lo amarra. Así hizo el Señor con el diablo, lo amarró como garrobo, hermanos. Aleluya. Y dice que quitó el acta de los decretos que era contra nosotros. Estaba en las manos del demonio, hermanos, pero lo amarró al diablo. Le dijo: con permiso, Satanás, le dijo, estos son míos. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos bendigan su nombre? Con permiso, diablo, le dijo, ya lo vencí, ya pagué el precio por ellos. Por eso la Biblia dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu y en todo, porque no sois vuestros, no somos de nosotros, tenemos un dueño, y el dueño no es el diablo, el dueño es aquel que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Nuestro dueño es Jesucristo, nuestro dueño es Jesús. Por eso es que estamos con toda la disponibilidad de servir al Señor. Pero mire qué tremendo, ¿verdad? Mire cómo se le ve a usted esa gran sonrisa, hermana. Aleluya. Pero qué triste y lamentable para los otros que van a adorar al dragón. El otro lado es triste, que van a adorar a la bestia. Por su incredulidad, por su falta de entrega, por su falta de sometimiento, por su falta, hermano, de reconocer quién es el Dios verdadero. Qué triste, pero por ellos oremos. Por eso la iglesia no debe dejar de proclamar el evangelio, no debe dejar de ayunar, no debe dejar de orar, de ir puerta por puerta a través de la televisión, a través de la radio, diciéndole a la gente: Jesucristo viene pronto, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la única respuesta para la humanidad. No hay más, solo el Señor es el único Dios fiel y verdadero. Triste, ¿verdad? Pero cuando leemos y terminamos aquí, los músicos se preparan, nos quedamos todavía medias, hermanos. Todavía seguimos en Apocalipsis 5 la otra semana. Si Cristo no ha venido, pero la idea es que usted vaya despacio. Usted no tiene prisa, va. Invite a la gente que venga, hermano. Yo le digo a los hermanitos de la iglesia: venga. Hay hermanitos que como es, hermano, de bien así ocioso, hermano. Si ya viene en la mañana, no viene en la tarde. Y si viene, no, es que yo en la tarde me congrego. Digo yo, y si es de bendición aprender de Dios, digo, ¿por qué no voy a venir? Qué tremendo, ¿verdad? Pero cuando uno lee, hermanos, 5:4 dice: lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se le fue la tristeza a Juan y dijo: gloria a Dios, gloria a Dios. Digo, si hay alguien. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué grandioso. ¿Se siente triste por ser cristiano, hermanos? No, es lo más bello que ha ocurrido en nuestra vida. Así que en este día vamos a ponerlo de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. La Iglesia Central Cristo Te Llama presentó su programa Impacto Evangelístico El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.